Hola, bienvenidos a este video. Les voy a comentar que este video es una recopilación de los diferentes temas que se ha visto en la clase de alto rendimiento guiado por el doctor en educación Guillermo Sáenz. Un saludo para él y pues bueno, vamos a empezar con este video explicando un poco sobre la resíntesis de ATP, que es el primer tema que escogí para hablar un poco sobre esto. Bueno. Entonces, empezamos. Al hablar de resíntesis de ATP hay que tener en cuenta las vías metabólicas que tiene el organismo, bueno, que cada persona tiene en el organismo, en el cuerpo. Entonces vamos a hablar sobre tres vías metabólicas específicamente, comenzando por la primera que es el ATP-PC o la fosfocreatina, la segunda vía metabólica que es la glucolítica y la tercera que es la lipolítica. Hay que tener en cuenta pues que estas vías se usan dependiendo de la intensidad del ejercicio que se requiera. Muy bien. En las vías ATP-PC, en esta gráfica que ustedes pueden ver, se encuentra o se ve más que todo las recomendaciones en las cuales cómo se debe dosificar o cuáles son las densidades del trabajo que se debe realizar en esta vía. Entonces empezamos. Que en esta vía que es de ATP-PC son ejercicios que van hasta los 5 o hasta los 6 segundos y ya. Tienen una intensidad del 100%, tiene que ser una intensidad máxima. Entonces lo recomendable es que se realicen 4 series de 4 repeticiones, pero hay que tener en cuenta el tiempo de descanso. Entonces acá nos dice que hay que tener un minuto de descanso entre repetición y de eso sería una micropausa y 3 a 5 minutos de descanso entre serie o como muchos le conocen como macropausa. Eh, es importante tener en cuenta que esta vía metabólica se recomienda usarla solamente 2 veces por semana, respetando los tiempos de recuperación de esta. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la vía glucolítica. Esta vía glucolítica tiene dos fases, que es la glucolítica completa y la glucolítica con producción de ácido láctico, de ácido láctico. Entonces, hay que tener un referente el cual pues esta vía se basa en que es cuando hay más producción de dióxido de carbono que la inhalación de oxígeno. Entonces acá ya son ejercicios que van desde los 10 segundos hasta los 2 minutos de estímulo o de ejercicio ya como tal. Es recomendable pues combinar con trabajos de vía lipolítica. Es importante porque pues contribuye a la regeneración de ATP. Cuando se habla de trabajos de vía lipolítica, pues más que todo se habla como de ejercicios de recuperación. Entonces acá nos dice que pues es muy importante tener como esa relación entre esta vía glucolítica y la lipolítica. Ahora, como les venía hablando anteriormente sobre la vía lipolítica, pues más que todo contribuye a la regeneración de ATP y pues como la disminución de la producción de ácido láctico como tal. Entonces esto nos ayuda, esta vía nos ayuda a que pues las cargas de trabajo tienen que ser de menor intensidad y esto nos va a contribuir a que tengamos una recuperación más rápida de estas vías. ¿Listo? Entonces voy a hablar un poco sobre la mitocondria. Prácticamente la mitocondria es la central energética del músculo. ¿Sí? Hay tres vías metabólicas que llevan a la mitocondria. Y pues esto, cuando hablamos de mitocondria, pues también se habla un poco sobre el ciclo de Krebs, que prácticamente, bueno, es donde las moléculas de las vías energéticas se transforman en acetil-CoA y pues es una molécula enzimática pues el cual genera la propulsión de diferentes enzimas como en este ciclo se encuentran, o sea, como diferentes fases, pues son unos nombres como muy raros, entonces es bueno tener en cuenta como relacionarlos como con algo de su entorno, de su vida cotidiana, para que ustedes se lo vayan aprendiendo. Una pues de estas bueno, como las diferentes enzimas son el oxalacetato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinato y fumarato. Pues también hay otras, pero estas son como las que más se destacan. Entonces, también
Cuando les estaba hablando sobre las vías metabólicas, hay que tener en cuenta que en cada vía metabólica hay unos sustratos, ¿sí? Entonces, entonces acá nos está explicando que para cada vía, cuáles son los tipos de sustratos que se utilizan. Entonces, empecemos por la vía aeróbica. En la vía aeróbica o lipolítica, más que todo los sustratos son, o los que predominan son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. En la vía anaeróbica láctica o la glucolítica, como todos la conocen, es también carbohidratos y el producto final del ácido láctico. Y cuando se habla de la vía anaeróbica aláctica, los sustratos energéticos de esta vía son los fosfágenos, los triglicéridos y los ácidos grasos libres. ¿Listo? Entonces, pues para concluir con este primer tema, hay que tener en cuenta pues que las vías metabólicas a través de los sustratos energéticos son dependientes de cada una de las intensidades del ejercicio, como les había mencionado anteriormente, que hay que tener en cuenta que dependiendo la intensidad y la duración de cada ejercicio, es donde se va a utilizar diferente vía metabólica. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a pasar al tema de adaptación. ¿Listo? Hay que tener en cuenta, pues, cuál es el concepto de adaptación. El concepto de adaptación es principalmente la capacidad que tienen los seres vivos de acostumbrarse o de familiarizarse con, ya sea con el medio ambiente o con un medio como tal, ¿sí? Entonces, acá nos habla de, pues, de que hay dos tipos de adaptación. La primera que es la genotípica, pues que prácticamente esta es como la base de la evolución y pues representa el proceso de acomodación de las poblaciones a condiciones ambientales por medio de cambios hereditarios y la selección natural. Prácticamente acá se basa también de la teoría evolucionista y pues prácticamente es la totalidad, o sea, cuando se habla de la teoría evolucionista, se habla pues de la totalidad de conocimientos sobre los mecanismos y reglas de los cambios históricos en la naturaleza. Entonces, hablando también de la fenotípica, es el proceso adaptativo, es prácticamente como el proceso adaptativo que se desarrolla en el transcurso de la vida de un individuo. Este tipo de adaptación, bueno, prácticamente la respuesta a las influencias de diferentes factores del medio ambiente. Y pues esto tiene como objetivo prácticamente las múltiples investigaciones realizadas en los últimos años. Pues esto hay que tener en cuenta los diferentes como aspectos de la actividad práctica y de la ciencia del hombre. ¿Listo? Entonces, también hay un concepto que se relaciona mucho con estos anteriores y pues es de la epigenética. Y pues acá como lo dice en la diapositiva, habla principalmente de cómo es el comportamiento de los genes en cada persona. ¿Sí? Esto es una disciplina que se dedica a estudiar los cambios heredables que no dependen de la secuencia de las bases del ADN. Entonces, hay unos factores en cuanto a, bueno, unos factores fenotípicos que son tres principales influyentes, que es el proceso de entrenamiento en su totalidad. Cuando hablamos del proceso de entrenamiento en su totalidad, hacemos referencia a los métodos, a los medios o a los tipos de preparación deportiva y a la condición de esta. La segunda es la actividad competitiva, el fin y el medio. Entonces acá nos hace referencia a que nos centramos en la estructura, en las fases y en los fundamentos teóricos. ¿Listo? Ahora hay que tener en cuenta los factores adicionales, como lo es el medio social, el régimen de la vida y la recuperación. Cuando se habla de estos factores fenotípicos, de estos tres principales influyentes, se habla de unas variables, que son a nivel morfológico, motora y psíquicas. Entonces, voy a hablar un poquito sobre los tipos de adaptación. Cuando se habla de morfológica, es prácticamente cuando hacemos referencia al sistema muscular o a los diferentes sistemas que se encuentran en el organismo, ya sea muscular, cardiorrespiratoria, entre otras. Cuando hablamos de la fisiológica, estamos hablando también de la parte interna del organismo, pero también ya algo como más específico, me refiero como al aumento de la mitocondria, a la cantidad de enzimas que se desarrollan respecto, digamos, al proceso adaptativo que va a tener
ese organismo o bueno, o esa persona. Y la etiológica o de comportamiento es prácticamente como el comportamiento del deportista respecto a la orientación al rendimiento, el proceso en el que él va escalando, por decirlo así. Ahora voy a hablar un poco sobre las adaptaciones y sus principios. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta estos 7 ítems que es sobre la influencia, principalmente se habla sobre la influencia del entorno, ¿sí? El proceso de adaptación, digamos, que tenga esta persona o que, digamos, la influencia del lugar en el que esté, cómo, digamos, lo puede afectar, por decirlo así. Hay que también tener en cuenta la predisposición. Esto hace referencia a los talentos, o sea, como digamos, se han visto muchos casos de varias personas que en el deporte pueden ser que ellos jamás en su vida han practicado ese deporte y cuando lo hacen resulta que tienen dominio, ya sea digamos por ejemplo en el fútbol o en el voleibol o en los deportes que son de pelota, tienen buen dominio digamos de los movimientos y jamás en su vida habían practicado ese deporte. Entonces son como personas que nacen con, como lo dicen, con ese talento. De esto hace referencia a lo de la predisposición. Cuando se habla del tercer ítem, es la dirección específica del estímulo. Acá ya hacemos referencia a la ondulación de las cargas que se van a aplicar en los entrenamientos o a la ondulación de la carga, digamos, del plan general del entrenamiento del deportista o de la persona. Hay que también tener en cuenta la relación que hay entre el esfuerzo y el descanso. O sea, es primordial tener en cuenta que después de un esfuerzo o de ya realizar un esfuerzo ya sea máximo o bueno, dependiendo de cómo se planifique, hay que respetar los criterios de descanso y también de sueño. Listo, el siguiente ítem nos habla un poco sobre el empleo de diversas clases de esfuerzo. El siguiente, o los dos últimos, que nos habla sobre la correspondiente periodización del esfuerzo y la alineación específica. Esto hace referencia, digamos, como el esfuerzo que se va aplicando a medida que pasa el tiempo. ¿Listo? Ahora voy a hablar un poco sobre unas leyes, como lo es la Ley General de Adaptación. Esta es una ley propuesta por Selye, o Selye, como muchos la hablan, que es el mismo síndrome general de adaptación. Este síndrome o esta ley de adaptación explica la capacidad que tiene el cuerpo para adaptarse a dificultades, al trabajo o al entorno. Prácticamente en esta gráfica se habla, o en esta ley se habla de unas fases, pues para cumplir con el requerimiento de esta ley. ¿Listo? Entonces, como lo pueden ver acá en esta primera gráfica, acá hablamos de que hay un estado de forma inicial del deportista. Cuando se aplica una carga de entrenamiento, puede llegar a un desgaste, como lo ven acá, que es como lo dicen la primera fase, que es la fase del estrés o la fase de alarma, y ya cuando llegan a ya cuando están en esta fase de alarma después de la aplicación de la carga de entrenamiento, tiene que haber un proceso de recuperación. Ya luego de ese proceso de recuperación va a estar en un mejor estado de forma cuando llegue al proceso de la supercompensación, ¿sí? Prácticamente la supercompensación hace dar a entender que es una recuperación en un pico máximo, ¿sí? Que ahí es donde va a estar en su mejor estado, en su mejor forma. Y ya después va a ser, después de la supercompensación, va a haber un descenso, sí, una decaída, que es prácticamente el regreso al estado de la forma inicial, pero depende cómo se aplique el estímulo o la carga, ese regreso a la estado de forma inicial puede variar, porque si se aplica si se aplica muy bien esta supercompensación o esta carga de entrenamiento, digamos, cuando llegue a la supercompensación para bajar de nuevo al regreso de estado de forma inicial, puede llegar que no sea al mismo en el que estuvo en el inicial, sino puede estar un poquito más arriba. Entonces de eso trata esta ley. Entonces voy a hablar un poco sobre la estructura del macro. ¿Sí? Para la estructura del macro o de un macrociclo hay que darle mucha importancia al respeto de los tiempos de recuperación de cada estímulo o de cada vía de entrenamiento como se habló anteriormente.
¿sí?